Voy a ir directo al grano de la lista de proyectos inconclusos. Yo quise ser mujer. El proyecto de la colifata, cuando querían salir a vender el programa para bancar esto, apareció el gerente comercial, miró el programa y se espantó. Dice, ay, están sucios, decían. Le faltan los dientes. Y yo le digo, sí, están en el borda, le digo. Había traído unas cosas para leer de un libro que nunca salió, pero me gustó más lo que sucedió aquí. Después de terminar el libro de Severino, dije, voy a hacer solamente si aceptan que yo haga el guión cinematográfico y que me lo respeten hasta la última línea. Medianamente podemos apelar a lo institucional, a algo, la solidaridad, qué sé yo. No te digo que pongas al tipo, tengo un caldo Luchetti en la mano, pero... Y se anotaron unos cuantos directores de cine, entre ellos Leonardo Fabio. Me acuerdo que me llamaba esos horarios que tenía él a las 3 de la mañana. Ya tengo la escena del fusilamiento. Duraba 2 horas y media, digo. Yo no concluí 2 carreras universitarias, porque no me animaba a decirles a mis padres que quería ser músico. Lo que nunca pude concluir fue un proyecto que la verdad que tuve hasta hace unos años, que es hacer una radio de jazz. El disco litoral, que es el disco doble, lo hice, lo edité, de manera que no es inconcluso, pero no es lo que yo quería hacer. Entonces él era actor y me mostraba cómo iba cayendo poquito a poco el cadáver. Y yo me dormía, bueno. ¿Cómo afecta eso en nuestras vidas, la idea de lo inconcluso? Y cómo es una idea que puede llegar a ser simpática, puede llegar a transformarse en algo absolutamente siniestro y diabólico para nuestra historia como pueblo. Panfleto vemos contra el entonces presidente Perón y se usa todavía las categorías lombrosianas absolutamente decaídas. Me gusta hablar de lo de acá. La chancleta de la camarera de un bar de ruta de Gualeguaychú me emociona más que toda la escuela de Düsseldorf junta. Incendiario impulsivo, depredador sacrílego, odio violento a toda manifestación cultural. Eso que lo nombran Ah, mandiboludo, exactamente. Yo empecé a estudiar árabe en cursos de la Noche Nacional Buenos Aires y duré poquito. También quise ser maestro internacional de ajedrez, duré muy poquito. Pero ¿cómo uno se encuentra con la inconclusión si no en el hacer? Queríamos hacer una revista de historietas, desde el punto de una producción independiente, andamos buscando la manera, y de repente para esa época más o menos aparece la revista Fierro. Dije, no, ya la hicieron. Lo que yo me imaginaba una sala blanca con todos los volantes del mismo tamaño, tuviera además abajo un grabador, cada volante de cada banda, con un cassette con la música de la banda, ¿no? Y que se escuchara un tema en un loop. La verdad que ya en este punto pienso que en realidad tenía que frustrarme con algo así. No me iba a frustrar con ser futbolista, con querer ser más alto. En realidad me voy a frustrar con algo que realmente me dé gusto frustrar. La actividad diaria puede ser examinada a la luz de algo que no es inconcluso. En realidad, los días son engañosos, las 24 horas son engañosos. Los que medianamente pudimos trabajar un poquito de esto, es decir, pero ustedes la pegaron con esto. Ahora, en el medio hubo tantas cosas que no salieron, que los demás no las ven. Mi proyecto es inconcluso, fotos que no hice y que las dibujo, y que tal vez no las haga nunca, se me ocurre una idea y las dibujo. Uno empieza pensando un determinado proyecto que después termina en otro y uno nunca sabe al final lo que está haciendo. Por lo menos eso es lo que puedo transmitir después de tantos años de estar delirando delante de un piano. ¿No vieron todos los 5.000 tiros al arco que no entraron? Yo creo que cuando uno no concluye algo es porque el deseo no era muy fuerte. Preguntas para hacer que todavía ni siquiera sabemos que las podemos formular. No quedan en la nada, digamos. Mentira. Eso quiero decir. Algo pasa, para algo sirvió. Algo de eso destiló en lo otro. Lo que pasa es que uno no sabe, no puede decir, voy a hacer esto así, 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 así. Uno creció básicamente con 2 frases
que son totalmente contradictorias. Yo a los 8 años ya me daba cuenta que alguien me decía, las cosas hay que hacerlas bien o mal, pero hacerlas. Y otro te decía, las cosas hay que hacerlas bien, si no, no hacerlas. Es el peso de la sombra derrumbada. Viene y deviene un poco de lo que fue un trabajo. Cuando uno la ve cerca, la palabra inconclusión, No puedo imaginarme cerca de la algo palabra que fracaso. no sea inconcluso. Tuvimos Que me prohíbo la historia. También la partes, inclusión puede ser momentos. un territorio Ahorita, hasta el monstruo de argentino placer. les ha Hay dañado. cosas que no quiero que se terminen. Bueno, los que faltaron algunas veces ahí tienen el resumen, ¿eh? Ya están al día. Yo creo que deberían seguir con eso, que va a ser mucho mejor que lo que podamos hacer nosotros. Y hablo en nombre de mi tocayo, sin ninguna duda. Yo voto por eso. Pero esto porque en algún momento cuando me invitaron, pensé que una broma mala sería decir, bueno, lo inconcluso va a ser precisamente este acto, buenas tardes, e irme. Pero me parece poco justo para la gente que se molestó en venir. Así, pero son alternativas. Bueno, es un resumen de lo que tuvimos en los encuentros anteriores. Hoy tenemos nada menos que a Daniel Divinsky y a Daniel Rabinovich. Nada más. Nada más ni Porque nada somos menos. dos. Son dos hoy. Estamos muy contentos, como toda la gente que invitamos, no la invitamos, digamos, al azar, la elegimos por alguna razón. La principal es porque a nosotros nos gusta invitarlos. Y siempre hay gente que también los quiere escuchar, entonces ahí se cierra el círculo de este ciclo que empezó un poco como un chiste, como una idea de ir a contrapelo de todos los seminarios que se hacen en el marco del Bicentenario, y esta era la idea de escuchar a la gente que nos parece más interesante a nosotros. Gracias. Bien, solo agradecer, antes de escuchar a nuestros invitados, al Centro Cultural de España en Buenos Aires, que siempre nos dio cobijo para este ciclo y nos permite hacer esto cada segundo viernes de todos los meses de este año. Lo que voy a hacer es primero que hablen ellos y después hago lo de los. Dale. ¿Sí? Sí, Bueno, vamos, ¿le parece, Daniel, si empezamos con ustedes? Lo voy a presentar, ya que redactamos la presentación. Bueno, Daniel Divinsky, quien se encuentra acá a mi lado, es una referencia al mundo editorial y una cara conocida para quienes crecimos yendo a la Feria del Libro. En 1967 fundó junto a su mujer Cookie Ediciones de La Flor, y entre tanta concentración siempre da gusto saber que La Flor existe y está viva, ¿no? Y todos los años vamos a ver el stand ahí en la feria. Entre sus autores están nada menos que Fontana Rosa, Quino Caloi, Rodolfo Walsh, Tito Cosa, Griselda Gambaro y Daniel Rabinovich, que es quien está a su lado. Su biografía dice que al principio este trabajo fue un hobby, ya que ejerció por un tiempo la abogacía, y la abogacía, según él, es una de las profesiones más lamentables para ganarse la vida. Además de declarar que todo editor es un exhibicionista en potencia, dicen que el lema de Divinsky se podría sintetizar en una frase: publicar lo que le gusta. Cuando le tocó el exilio tuvo que delegar el manejo de la editorial acá en Argentina, y tiempo después le preguntaron si su editorial perdió presencia en el mercado argentino durante su exilio. Él dijo: gracias a Quino y Fontana Rosa que siguieron publicando, no. Inclusive nos iba mejor que cuando estábamos nosotros, porque no se sacaban todas las locuras que se publicaban cuando estaba yo y que después no se vendían. Así que esa es una de las cosas también que nos hace admirarlo tanto. Bueno, Daniel Divinsky en Ciclo Inconcluso. Gracias. Buenas tardes. Cuando me propusieron presentarme a ver este ciclo, todavía no tenía los antecedentes de las reuniones anteriores, y menos la última, en la que estuvieron Rosario Blefari, Fito Páez y Horacio González, que hubiera orientado mi no preparación para este acto un poquito mejor. Es decir, yo pensé que podía uno zafar tarareando la novena de Schubert y que alguien la concluyera, pero me parecía también un poco obvio y desentono muchísimo. Y la otra es la idea de que cuando algo queda inconcluso es porque se proyectó y tuvo un desarrollo que en algún momento se cortó. Y yo no podía pensar en eso, porque si empecé la carrera de abogacía a disgusto el día que me inscribí, el día que me había ido a inscribir en ingeniería, porque quería estudiar letras, lo cual ya revela una evolución importante, y mi padre, médico de barrio, me dijo: si te egresás de letras no te vas a poder ganar la vida. Entonces fui a inscribirme en ingeniería, vi el plan de estudios y salí disparado, tan literalmente que me olvidé la cédula de identidad. Me olvidé la identidad en la vieja facultad de la calle Las Heras y la tuve que recuperar para inscribirme en Derecho al día siguiente, que es un poco el vaciadero de las vocaciones inexistentes. Es decir,
Una definición más de lo que es la Facultad de Derecho. Espero Bajeadero, que no haya demasiados letrados que se ofendan aquí, ni que se enteren. Hice la carrera muy rápido, no me gustaba en particular, pero hay algunas materias teóricas y me dio una formación que me sirvió después, es decir, redacto los contratos del editorial, entre otras cosas. Pero vamos mucho más atrás. Pensé, ¿qué es lo primero que yo quise ser y no fue? Y entonces, como vieja carne de diván, salieron cosas de la primera infancia. Vivía en una casa muy modesta, donde mis padres tenían como lujo una empleada santiagueña que se llamaba, me acordé de golpe, Dominga Toledo, que escuchaba los bailables de la radio los sábados y los domingos, porque no tenía parientes y amigos aquí, no salía, y yo estaba fascinado con la orquesta característica de Feliciano Brunelli. No veo canas suficientes como para que se acuerden de ese nombre. Yo mismo busqué en internet, y acá lo voy a defraudar a mi tocayo Rabinovich, que creía que me traje preparada la intervención. Busqué los datos de Brunelli para ver si yo no me acordaba mal. Y decía que es un acordeonista y director de una de las más populares orquestas características. La característica era la que no era la típica. La típica tocaba, obviamente, tangos y milongas, y todo el resto, que iba desde chamamé, ranchera, fox, rumba, y lo que cuadrara en el momento, lo tocaba la característica. Tiene unas 150 composiciones propias, hijo de un afamado fabricante de acordeones, que era también excelente intérprete del instrumento, nació en Italia en 1907. A los 5 años vino a la Argentina, formó esta orquesta, bueno, y tuvo éxitos increíbles como propios, Ilusión de mi vida, y otros ajenos como Barrilito de cerveza, una canción popular que tocaba con el acordeón. A mí me parecía maravilloso que ese señor tocara el acordeón a piano, del cual mucho más tarde me enteré que lo llamaban la verdulera, porque era el instrumento que tocaban los italianos que en alguna medida proporcionalmente significativa eran verduleros. Y yo escuchaba a Brunelli, que tocaba el acordeón a piano y dirigía la orquesta. Como no había televisión no me podía imaginar cómo hacía, no como Marianito Mores, que toca el piano con una mano y dirige con la otra, todavía hoy. Y entonces dirigía la orquesta frente a la radio con una aguja de tejer, con Dominga Toledo como testigo muy complaciente. Sí, todo esto indica que hubiera querido ser músico. Cuando tuve la edad como para empezar a estudiar música, a los 7 años comencé a ser precozmente miope. Y entonces el oculista, y usar anteojos, el oculista le dijo a mis viejos, mi viejo era médico, muy disciplinado a las normas de las ciencias médicas, que la fijación de la vista en las partituras podía agudizar la miopía. Por lo cual, mi breve carrera musical se cortó allí. En sesiones de análisis recientes vine a descubrir por qué mi hijo no quiere saber nada con la editorial y es músico, fue a estudiar música en Berkeley, toca percusión afro-brasileña y compone y hace arreglos. Hasta ahora no me había dado cuenta. Así que esta es la principal utilidad que debo atribuirle a esta mesa. Por favor, la factura a mi nombre, después les dejo el quit para que la incorporen. Prosiguiendo, nos mudamos de casa, de esa casa muy modesta a una un poquito menos modesta, donde un barrio, en la calle Hidalgo, donde obviamente los chicos jugaban al fútbol en la calle. Mi destino de futbolista se frustró por una razón legal. No como el de Fontana Rosa, que dijo que él tenía 2 inconvenientes para ser futbolista, que era su pierna izquierda y su pierna derecha. Mi mamá no me dejaba cruzar la calle. Como los partidos se celebraban sobre los adoquines, era la última cuadra de una calle relativamente poco transitada, nos corrían cuando venía el autito, la policía que trataba de evitar que los chicos jugaran en la calle. Entonces mi rol era tristísimo, era ser arquero. El arco se formaba, ya creo que no queda nadie que se acuerde, entre el árbol y la pared de la vereda, o sea que era una cancha medio oblicua. Es decir, tirarse sobre las baldosas no era aconsejable, aún para un gordito más o menos relleno y acolchado. Y entonces por eso mi carrera como futbolista fue cortísima, ni llegué a acariciarla. Después vinieron, hablé del gordito, las golosinas, y el sueño absoluto era tener una bombonería para comerme todos los bombones yo mismo, cosa que no llegó a suceder, pero tuvo una traslación ideológica. Yo puse la editorial porque no tenía la plata para poner una librería. En realidad, muy insatisfecho con la profesión jurídica, con la que me ganaba malamente la vida, terminada la Facultad de Derecho, instalé un pequeño estudio jurídico con un socio de mi edad y empecé un curso para graduados de Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras. Un curso maravilloso que había organizado Gino Germani,
Llegué a cursar 3 o 4 materias, algunas con profesores memorables, se produce el golpe militar del 66 y muy poco después la recordada noche de los bastones largos, en la cual echan una cantidad de profesores, entre ellos aquellos con los que yo tenía más afinidad, y me quedo sin, ahí sí, ese es un proyecto inconcluso. Yo quería ser sociólogo, me había presentado inclusive para la posibilidad de una beca de sociología jurídica, lo jurídico me interesaba relativamente poco, pero la vertiente era la sociología, y en ese momento interrumpo la carrera. Había hecho trabajos editoriales en la Facultad de Derecho con unos cuadernillos que publicaba el Centro de Estudiantes, donde tuve el primer contacto con el papel y la tinta, las imprentas y la corrección de pruebas. En realidad eran unos libritos con mercado asegurado, porque tuvo la astucia el que fundó la colección, que no fui yo, de pedirles a los profesores que tenían un tema que los chiflaba, pero que no habían escrito todavía un libro, y que preguntaban siempre sobre ese tema en los exámenes, temas sobre el que no había de dónde estudiar, pedirles que publicaran un texto breve sobre ese tema de su chifladura, que era de lectura obligatoria para quienes iban a dar el examen. Esto lo vio muy claramente un editor que tenía su librería en la Facultad de Derecho, Emilio Perrot, que falleció hace muy poco tiempo, y entonces él financiaba la edición, el centro contactaba a los profesores, los contrataba gratis, sin pago de derechos, los libros los imprimía Perrot, los vendía y le daba al centro de estudiantes una pequeña parte de las ganancias. Como socio del Cineclub Núcleo conocí a Jorge Álvarez en el momento que él inició su mítica editorial y como no tenía mucho capital y sí muchas ideas, se convirtió Álvarez en el caficio de las inquietudes intelectuales de sus amigos. Todos trabajamos gratis para la editorial porque nos encantaba lo que hacía y ahí hice correcciones, traduje reflexiones sobre la Revolución Cubana de Paul Baran, ordené en orden alfabético en castellano el diccionario de los lugares comunes de Flaubert y después un libro bellísimo de Ambrose Bierce que había traducido Rodolfo Walsh. O sea que fueron mis primeros escarceos editoriales. Se produce el golpe, como dije, y con mi socio, yo me sentía realmente muy vacío, dedicado solo a ejercer la abogacía, decidimos poner una librería. Reunimos un importante capital. Mi papá me dio $150 y a mi socio, su papá, que también era médico dermatólogo, le dio $150. No había local que se pudiera alquilar con $300 de llave en ese momento, 1966. Y entonces Álvarez dijo, bueno, y con esos $300, con lo que Daniel sabe de libros y con lo que vos, refiriéndose a mi socio, tenés de organizado y con mi crédito, porque en ese momento Álvarez gozaba de mucho crédito, ¿por qué no ponemos una editorial? Y así surge Ediciones de la Flor, producto de una frustración, producto directo del golpe de Onganía y de la noche de los bastones largos. O sea que el proyecto inconcluso de ser sociólogo se deviene en esto que parecería que ni la interrupción de la dictadura del 76 logró que sea inconcluso. Bueno, y aquí estamos. Vamos a escuchar a Daniel Rabinovich y después vamos a hacerles preguntas a ambos y ustedes también. Sí. Presento a Daniel Rabinovich. Es porteño, soñó ser médico, pero es escribano y por supuesto integra Lelutier desde su fundación en 1967. Se reconoce amante del buen vino y de independiente. Sus cualidades musicales son varias, toca excelentemente la guitarra, la batería y el violín, y además se encarga de instrumentos informales como el bass pipe a vara y el calefón. Además de los tantos espectáculos de Lelutier, participó en algunas pelis, como Espérame Mucho, Quien dice que es fácil, o Volt, donde puso su voz, y programas de televisión, estuvo en Peores Nada, en Juana y sus hermanas, en la Argentina de Tato, en Tiempo Final, entre otros. También es autor de los libros Cuentos en Serio y El Silencio del Final, ambos editados por Ediciones de la Flor. Algo llamativo, esto te quería decir, que descubrimos buscando datos para presentarte. Tenías apenas 700 fanas en Facebook, cosa que, sí... ¿Es poco? Sí, no habla mal de la gente que entra en Facebook. Cualquier estrella de reality tiene por lo menos 100.000. Así que, digo, los que tengan Facebook acá, métanse, háganse fans porque es terrible la sensación, 690 y pico la última vez que chequeé. No, es terrible, es terrible. Es una gran deuda de este país, digo. Fíjense qué hacer con esto. Él no tiene la culpa, la tenemos nosotros. Hace un tiempo escribió: hace años que tengo una libretita en la que imagino que voy a apuntar ideas geniales, momentos inolvidables y proyectos para canciones de Lelutier o para cuentos.
Es la misma de siempre y no está llena todavía. Le queda mucho espacio, está prácticamente vacía. Bueno, Daniel Rabinovich en el ciclo inconcluso. Bueno, yo no soy Daniel Rabinovich. Ni lo quiero ser. Pero antes de hacerle algunas preguntas a Daniel, porque pidió que le hagamos una entrevista, así que casi desde el inicio también pediría a ver si algunos tienen algunas preguntas para hacerle a Daniel sobre los proyectos inconclusos que él nos va a contar. Pero antes queríamos pasar un breve fragmento de un monólogo que tiene más de 700 visitas en internet, pero creo que es bastante representativo del humor de Daniel, del personaje que construyó en el escenario, y me parecía interesante verlo, compartirlo. Lo vieron ya, creo que ahí dice 1.300.000, ¿no? Vamos mejor. Vamos mejor. Sí. La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos, claro, le falta el término, no le han puesto el arriba de la T. No tiene la diéresis, no le han puesto la diéresis. Es un error de lipotimia, cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero come de todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claros, con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición, con dos palabras. Tenaza, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales, en los más prestigiosos foros en los más famosos foros internacionales. Bueno, era solamente un fragmento para que hoy estuve rastreando cositas y me pareció tremendamente gracioso eso. Gracioso sí que personalmente. Me temo que no voy a ser muy especial. Yo también quise ser casi todo lo que han querido ser los entrevistados en Inconcluso. Mujer. Pasé la primera mitad de mi vida queriendo ser grande, o mayor, como se dice en España. Y me estoy pasando la segunda mitad de mi vida queriendo ser chico, y sobre todo no grande, digamos, conservar un tamaño no demasiado grande. Lo cual habla muy a las claras de cierto espíritu contradictorio, ¿no?, que tengo. También quise ser médico, como alguna vez dije en alguna entrevista. Quería ser médico cirujano. Quería ser médico cirujano solamente para salir del quirófano y decirle a la gente, ¡guau, esto estuvo bárbaro! Pero la verdad es que no me importaba nada la medicina, ni siquiera la vida del operado. Yo quería... En ese momento quería ser Superman, quería ser Superman. Por supuesto hice el curso de orientación vocacional de EUDEVA, de Editorial Universitaria de Buenos Aires, cuando tenía 16 años, terminaba el colegio, y también, por supuesto, me dio ciencias exactas y ingeniería en segundo lugar, química quizá en tercero, y
de alguna manera también filosofía y letras. Por supuesto estudié abogacía, igual que Daniel. Tenemos una foto muy linda, Daniel Divinsky, Daniel Samper y Daniel parados, los tres de corbata, frente a una librería, como se dice en España, una biblioteca llena de libros esos gordos así, con cara de circunspectos abogados, tres tipos que se llaman Daniel, que son abogados pero que no trabajan de eso, ¿no? Esa era la primera pregunta que te quería hacer. ¿Cómo fue dejar, vos ejerciste como escribano durante 2 o 3 años y después dejaste esa... Fue bastante natural porque sobre el año 72 todos los luthiers dejamos el trabajo que teníamos. Carlito fabricaba aspirinas, el flaco Mazana trabajaba en un estudio de arquitectura, Marcos era locutor en Radio Municipal, en fin, no me acuerdo los demás, pero sí, ese año decidimos todos dejar para dedicarnos al teatro, que era la actividad a la que yo me dedicaba desde muy chico, pero que por supuesto no, como muy bien decía el doctor Divinsky padre, no se podía comer de eso, como uno iba a ser actor o músico, por supuesto. ¿Y qué recuerdos tenés de esas semanas, esos días siendo escribano? ¿Lo tomabas como un trabajo más o había cosas que te gustaban en sí? Era mi trabajo, yo era feliz cuando terminaba de hacerlo, no me molestaba para nada hacerlo, me gustaba atender a la gente y solucionar su cosa de papeles y demás, pero realmente lo único que valoraba fuertemente era cobrar mis honorarios y gastarlos de alguna manera. Mi vocación, por supuesto, no pasaba por ahí, pero sí tenía en mi oficina, en mi escribanía, cuyo personal era, bueno, estaba el escribano y estaba el secretario y el que hacía las actas y el diligenciado, todo yo solo, por supuesto. Pero atendía al luthier ahí. Yo era el manager del luthier, entonces me divertía muchísimo, la verdad es esa, pero me divertía no como escribano, ¿no? Yo entré a la facultad por cómodo, por seguir un poco los pasos de mi viejo, que era abogado, de mi hermano mayor, yo qué sé, era muy cómodo para mí derecho. Y yo sabía, lo sentía, que yo podía seguir estudiando muchas cosas, o más que estudiando, podía seguir metiéndome en muchos campos sin ir a la facultad. Pero que en mi familia ir a la facultad era un must, había que ir a la facultad, entonces bueno, me metí ahí. Pero sí, lo que enseguida me di cuenta que yo quería ser juez. Quería ser juez, quería tener el llavero con la medalla de oro que le daban en esa época a los jueces, y que mostrar esa cosa era un acto de gran poder. Yo quería tener ese poder, quería decirle a un cana, agarre a este delincuente y métalo preso, y yo hacer el juzgado, las actas y impartir justicia. Eso fue hasta Onganía. Cuando yo estudié Derecho Administrativo y el equilibrio de los poderes, la doctrina de Montesquieu, donde un poder compensa al otro con sus sistemas de control y demás, fue la Revolución de Onganía, y yo me di cuenta de que el derecho en este país está herido en el ala, ¿no? El derecho como institución y el país como institución. Un país armado sobre el barro y sobre la sangre y sobre los degüellos, es difícil que en 100 años o 200 años como tiene, recientes, sea mucho más que eso. Le faltan 500 más. Lamentablemente nosotros estamos en esta época y hay que transitarla, ¿no? También quise ser wing de los Pumas. Quise ser wing, no integrante del seleccionado argentino de rugby, sino wing, el de la punta, el que recibe el pase y hace el try. O sea, tenía una vocación grande de entrada. Sabemos también que, bueno, sos un gran amante de los vinos. ¿Nunca se te ocurrió ser enólogo? No. Y no tengo ningún tipo de inconclusión en eso, porque... Los tomás. Porque tomo y no me privo, jamás me paso, tengo muchísimo control, pero... Me encanta el vino y todo lo que rodea al vino, desde la planta hasta la botella salida de la bodega. Y todo el tránsito. Entonces, y es cierto que lo inconcluso es una buena curda. Claro. ¿Y es cierto que juntás sacacorchos? Sí, todo tipo de objetos para vino.
sacacorchos, escanciadores, sí, vasos, copas. De todo. Sí. Y botellas de vino llenas también. Colecciono vino. De verdad, colecciono vino. Me gusta el vino de colección. También quise ser escritor. También fue una vocación muy fuerte. No encontré editor que editara lo que yo escribía y por eso terminé dándole mis cuentos a mi amigo, viejo amigo de toda la vida, que por piedad los editó. Y por eso tengo mis libros de cuentos. ¿Cómo fue ese porque no es bastante reciente, ¿no? El es proyecto reciente, sí. Yo no había escrito nunca en mi vida, más que alguna carta, y en el año 2000, 2001 tuvimos un episodio muy duro en mi casa, nos asaltaron, una cosa horrible, que por suerte no hubo sangre, pero fue espantosa, y yo me quedé como un año con muy pocas ganas de salir de casa. Más bien adentro de casa, o en las giras también me quedaba en el hotel. Entonces el día era muy largo y un día empecé a teclear, qué sé yo, y empecé a escribir. Y hasta ahora me gusta muchísimo. Y fue casi, digamos, bueno, por lo que contás, fue a partir de esa experiencia, pero ¿cuáles eran los autores? Así que, ¿o reconocés que tuviste algunas influencias o fue básicamente la necesidad de ponerse a escribir? Sí, fue lo segundo, fue la necesidad de ponerme a escribir, de llenar mi tiempo con algo que me dignificara y me sacara del horror de esta sociedad tan dura que tenemos, tan peligrosa. Y escribir fue una terapia, claro, fue buenísimo. En cuanto a las lecturas que tuve desde muy chico, por supuesto empecé con la colección Robin Hood y después transité por todos los libros que tuve a mi alcance, todos. He leído de todo. Sí. Y para vos, Daniel, podemos decir como en la primaria, cuando había dos que se llamaban del mismo modo, bueno, Daniel 1, Daniel 2. Para Daniel 1, ¿cómo fue, después de tantos años de amistad, de conocerse con Daniel 2, que te proponga, o cómo fue que se llegó a la edición de sus cuentos? Fue una sorpresa porque todos creían que era analfabeto. Entonces, realmente nos conmovió mucho que escribiera bien, o sea que fue una sorpresa importante. Sobre esto de la compatibilidad de la profesión jurídica con la literatura. Yo cuando tenía la oportunidad, siendo abogado, hacía literatura en lugares no adecuados. Me tocó patrocinar a una señora en un juicio de divorcio, una señora que ya se llevaba muy mal con su marido tenía otra relación, ella hizo lo necesario para que él concibiera con ella un hijo tardío, como para conservar la relación, pero era una relación patrimonial, no le tenía ningún cariño a esa señora y realmente ese juicio es uno de los que me indujo a dejar la abogacía cuando ya la editorial estaba empezando a consolidarse. Y entonces escribí un texto larguísimo donde recuerdo una frase horrible, porque habían estado 20 años casados, que decía, 20 años, señor juez, toda una vida. Y la señora se conmovió enormemente. Y lo peor es que el tipo tenía una abogada bastante mal, le ganamos el juicio, se declaró el divorcio por culpa de él y yo me sentí muy culpable de eso. Y después, es decir, la relación con la literatura, es decir, yo sigo pagando la matrícula de abogado porque hay cosas que no puedo dejar inconclusas, por lo cual voto en la selección del colegio, que se sorprenden mucho cuando voy a votar, y me tocó una vez, porque le toca cada tanto, por sorteo, la defensa gratuita de un profesional en un juicio ante el Tribunal de Ética del colegio. Yo hacía tiempo que no le agarraba una hoja de papel de oficio, obviamente uno no se olvida del estilo, no lo pierde, lo cual es un desastre porque te hace retórico, la retórica jurídica. Y entonces fui a ver al presidente del Tribunal de Ética que me había designado, que era Ricardo Gil Lavedra, un político muy sano, un tipo muy inteligente. Entonces le digo, doctor, yo hace 25 años que no ejerzo la profesión, me pago la matrícula, no sé por qué realmente, para no dejar inconclusa la carrera jurídica. Tenía que defender a un abogado que se había negado a defender a un abogado ante el Tribunal de Ética, al tipo al que yo no conocí, tenía que averiguar qué le había pasado. Y entonces la legisladora me dice, doctor, usted hace libros, haga un poco de literatura y listo. Después resultó que el abogado no había aceptado esa defensa porque era candidato a concejal en algún municipio de la provincia de Buenos Aires y alegué eso y lo absolvieron. Me sentí totalmente realizado. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? ¿En qué situación? Desde siempre. Teníamos Yo me cunitas acuerdo de él vecinas. de la facultad, por más que en esa época no éramos amigos, pero me acuerdo de él de la facultad. De verlo, Sí. de Sí, Abeledo Perrot, de los pasillos. Porque aparte hay una cosa que no se mencionó. Lelutier
surge en 1967, Ediciones de la Flor lanza los primeros libros en el 67, La Camerata Bariloche surge en el 67 y también la revista Todo es Historia de Félix Luna, que una vez cuando festejó los 25 años de la revista hizo una fiesta en la que nos convocó para que celebráramos juntos. O sea que durante la dictadura de Onganía había proyectos culturales que se desarrollaban como si nada, cosa que no fue posible después en el 76-77, lo que es obvio para todo el mundo, ¿no? ¿Y creen que esa efervescencia cultural de la que surgieron, digamos, tantos proyectos en sí, quedó en sí, en cierto modo, coartada, inconclusa o...? No, a mí, en relación con esto del 66 al 73, me recuerda la frase que circuló mucho en España después de la muerte de Franco, ya hecha la transición a la democracia, cuando decían, o había pintadas que decían, contra Franco estábamos mejor. Es decir, a veces desarrollar un proyecto cultural contra un gobierno autoritario, pero no asesino, es decir, donde hay que también elaborar estrategias para eludir los vericuetos de la censura y demás, desarrolla el ingenio. Eso sí, eso es cierto, por supuesto, en el 70, claro. Porque hasta el 60, y no digo en el 39, era imposible. Te mataban de un tiro en la nuca, hagas lo que hicieras. Eso fue España, con los dos. Sí, sí, claro. No, eso fue una guerra brutal, que tuvo 1 millón de muertos, y eso se dice rápido. Todavía hoy sangran las heridas de España por eso. Pero es cierto lo que dice mi tocayo, que en la efervescencia de la cueva de Resistance hay cultura siempre, pero no en la cueva fumigada con napalm. Ahí ya no hay. Ahí hay que sobrevivir. Por eso, sí, yo creo que sí, siguió creciendo, y yo creo que la cultura en este país no se ha parado. No está deteriorada como casi todo lo demás, para ser piadoso. La cultura, el desarrollo de las ideas, la música, este es un vergel, es un país vergel. Eso sigue, por suerte, porque es una luz de enorme esperanza para todos nosotros, ¿no? Bien, te quería hacer una pregunta, no sé si alguno del público quiere hacer alguna pregunta sobre algún proyecto inconcluso que le quiera hacer a los invitados. Sí, ahí sí. Hola, la pregunta es para Daniel 2, creo que lo nombraron a él. ¿Qué tal? Yo quería preguntarle acerca de su relación con el tango. Recién cuando mirábamos el video en YouTube, pensaba en un video que vi, una escena de la película Espérame Mucho, en la que usted canta el tango Sur. Sur. Sí. Y además se me venían a la cabeza también otros números que ha hecho con Lelutier, en lo que también se luce muy bien cantando tango. Y me preguntaba si quizás sería un proyecto inconcluso para usted relacionarse más con el tango, o cuál es su relación con el tango actualmente. Es una relación apasionada, absolutamente recorrida desde mi infancia. Yo escuchaba a mi padre silbar y cantar tangos en el baño cuando se bañaba y me fascinaba, y por supuesto me metí hasta acá en el tango, adoro el tango, pero no es inconcluso. Me doy el gusto de vez en cuando de cantar, de grabar, tengo amigos músicos con quienes he cantado y grabado, no, para nada inconcluso. No me apasiona tanto como para dedicarme a ser cantante de tangos, pero lo hago y lo hago bien, es una cosa que me encanta. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá hay. Para Daniel Para Daniel Divinsky, he tenido oportunidad de charlar y leer entrevistas con Jorge Claudio Moraín, y ha comentado varias veces que tiene un ensayo escrito con la quizás malentendida promesa de que Ediciones de la Flor lo iba a transformar en libro. O sea, efectivamente, específicamente hablando de el ensayo de la Argentina premonitoria, que es un ensayo sobre la obra de Oesterheld, El Eternauta, y bueno, si eso no puede llegar a ser tomado como un proyecto inconcluso, justamente en esta época donde El Eternauta parece ser un ejemplo de resistencia argentina. Lo que sucedió con ese original
es que teníamos comprometida casi al mismo tiempo la publicación de un libro que todavía no apareció, que se llama Para leer en el Eternauta, que era un análisis más desde el estilo y del contenido, y entonces era imposible publicar 2 libros. Yo supuse que en algún momento él iba a conseguir publicarlo en otro lado. El nuestro todavía no salió, va a aparecer este año, pero era simplemente por imposibilidad de publicar 2 libros sobre el mismo tema. Es decir, hay una cuestión que debería incorporarse al campo de la semiología, que es la forma en la cual los autores, por ser, interpretan lo que dice el editor. Hay un intermediario que se llama, en inglés es más precisa la expresión, wishful thinking, ¿no? Pensamiento deseoso, que la gente escucha lo que quiere escuchar. Y eso genera muchos malos entendidos. Sí, tengo una para cada uno. Bueno, Rabinovich intervino como actor en distintas películas, recién contaba. ¿Le quedó pendiente intervenir como músico con alguna banda de sonido? No soy un músico de estudio de grabación. Soy más bien un músico de casa, de empanadas y vino, o de banda de jazz, y que me dejen tocar algo, tuba, percusión o cantar, o con los chalchaleros, ser un chalchalero, lo he sido. No está inconcluso, para nada, al contrario. Estoy bañado de música y de amor por los músicos, ¿no? Y para el otro Daniel 1, la pregunta es esta. Con Fito Páez hablamos de Fontana Rosa en el encuentro anterior. Usted compartió diferentes ediciones con el Negro. A partir de la muerte del genial humorista, empiezan a aparecer el tema de los derechos. Bueno, todavía hay trabajos pendientes que estamos esperando. De las charlas que tuvo usted con Fontana Rosa relacionado al último trabajo, ¿qué quedó pendiente de Fontana Rosa o qué quedó sin concluir de la obra del Negro? Bueno, queda un libro inédito completo que se llama Negar todo y otros cuentos, que fue sometido a un trabajo de edición en el sentido de corrección profunda que hice con los 30 libros anteriores del Negro, con un desparpajo que no creo que derivara de la confianza que me tenía, sino de su pereza proverbial, confesada, porque él decía que había ubicado a Inodoro Pereira en La Pampa, porque La Pampa se hacía una rayita y ya era el fondo. El Negro me mandaba originales que siempre estaban inconclusos para darle el corte final. Más de una vez le dije, Negro, aquí introduje modificaciones que me gustaría que leyera, y la respuesta era que confiaba en lo que había hecho y que era una responsabilidad tremenda. Este último libro efectivamente me lo mandó pocos días antes de su muerte. Me dijo que ya había revisado, como él revisaba, o sea, en una segunda lectura, los 4 primeros cuentos, que aparte habían sido escritos al dictado por un asistente que tenía, que no se caracterizaba por su precisión auditiva o de identificación de palabras. Entonces hubo que hacer un trabajo mucho más profundo. El libro es estupendo, tiene unos cuentos realmente memorables, como promedio es igual a los anteriores, al Rey de la Milonga y demás. Y como quería tener una certeza mayor, dada esta incompletitud de la revisión, se los hice revisar a Daniel Samper Pisano, el escritor colombiano, que es un especialista en el estilo de Fontana Rosa, es el que escribió el libro sobre Lelutier de la A a la Z, que se reeditó ahora cuando fueron los 40 años del conjunto, que introdujo también algunas correcciones, y quedó listo y se firmó el contrato con la viuda en su carácter de administradora de la sucesión, un contrato igual a todos los otros. Y el hijo, que es el otro heredero, cuestionó la autenticidad de los cuentos, lo cual realmente era bastante injusto para la editorial que lo había publicado desde hacía 35 años, pidió un plazo para leerlo y está la cuestión en discusión todavía en los tribunales de Rosario. Pensábamos que iba a poder salir para la feria, pero todavía no. Así que eso quedó muy inconcluso. Una para Daniel Rabinovich quiero hacer. Alguna vez dijiste que no sé si deuda pendiente, pero que te hubiera gustado llegar al cine con Lelutier. Sí. ¿Hacer una peli? Sí. Eso sí fue inconcluso, fue comenzado, promediado, firmado los contratos. Trabajamos un año con el Negro, que fue el único colaborador creativo de la historia del grupo, Luis Puenzo, director de cine, y Jorge Goldenberg, guionista. Un año de trabajo tremendo. Y logramos terminar un guión muy, muy lindo, en una historia preciosa. Los Luthier éramos 6, porque estaba Acher todavía. Estoy hablando de 1980.
Y se hizo más o menos, y se hizo un guión que transcurría en 6 épocas distintas, protagonizado cada escaque de la película por un luthier y los otros 5 como comparsa o como actores secundarios, pero eran todas escenas de guerra, era en la Edad Media, todo era en exteriores, qué sé yo. Nos habían dado $50.000 de adelanto, que era una fortuna, ya nos creíamos nosotros Mel Brooks. Y cuando los productores vieron el guión y se dieron cuenta que había que contratar 500 soldados por escena más o menos, dijeron no, eso no va, y nosotros, que éramos muy dignos y muy formalitos, le devolvimos la plata. Ese guión está en un cajón, nunca se filmó. Es una asignatura pendiente, es una zona inconclusa de Lelutier, no mía personal. Yo hice cine personalmente y eso me gusta mucho y lo seguiré haciendo. Y por lo que comentás, ese proyecto en sí parecía beber, bueno, de Mel Brooks, como de la loca historia del mundo, o también parece de una película de los Monty Python. Sí, claro. ¿Era en sí una película de sketch? ¿Cómo estaba? No, era una película de 6 episodios sin hilación uno con el otro. La hilación era que los unía una psicoterapia que hacían los 6 protagonistas, los 6 luthiers, con un psicoanalista, que habíamos pensado en José Luis López Vázquez o en Marcelo Mastroianni. Era psicoanálisis individual, no grupal, pero todos juntos. Eran 6 camillas. Miren qué buen fallido, anoten el fallido. Eran 6 divanes y el sillón del psicoanalista era un elevador. Y entonces lo que unía a los 6 episodios, que no tenían que ver entre sí, era la psicoterapia que hacíamos con este señor. ¿Cómo se iba a llamar la película? No lo sé. En esa época los luthiers hacíamos una psicoterapia con un psicoanalista maravilloso que fue Fernando Ulloa, también hemos compartido con Daniel. Y es la época de la élite incestuosa. No hemos compartido mujeres, estamos a tiempo, ¿no? Investiguemos. ¿Y tu episodio de qué iba? ¿Te acordás? Me acuerdo que me llamaba Danilo Di Sassari, era italiano, mafioso, a principios del siglo XX, 1910, la época de nacimiento de mi padre. Yo era un mafioso de esos muy frustrado, por supuesto. Iba a matar a alguien y me olvidaba el revólver, o cuando iba a tirar el tiro no andaba, ese tipo de cosas, de esos fallidos. Era un mafioso, digamos, light. ¿Y había música también en la película? ¿No? Sí, mucho no me acuerdo. No llegamos a escribir música. Me imagino que sí, que tendría que tener música, canciones y demás, pero lo que escribimos fue el guión de letra. No llegamos a la música. Hay una pregunta por ahí atrás, a ver. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es para Daniel Rabinovich. Dijo que el teatro atravesó su vida desde unos primeros años y si bien todos los conocemos del lado de la comedia, quería saber si había tenido alguna relación o participación en teatro dramático. Muy poca. Empecé a ir a Nuevo Teatro cuando tenía 17 o 18 años. Estuve un par de años yendo ahí. Canté en algún coro, en alguna obra, y corté boletos y limpié un poco la entrada del Nuevo Teatro de la calle Suipacha, pero no. El teatro serio que he hecho ha sido adentro del Lelutier, y a veces muy serio, pero recorriendo el humor y la música, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta o podemos...? Nosotros tenemos varias todavía. Bueno, seguimos haciendo algunas. Sí. Ahora que se tocó el tema del cine y del teatro, cosas inconclusas también. Con un amigo mío, su papá había viajado a los Estados Unidos cuando nadie viajaba a los Estados Unidos, nadie de la clase media, digamos, y le había traído una filmadora de regalo. Entonces, con un grupo de amigos, estábamos terminando el secundario, decidimos hacer un guión para filmarlo, que era, me acuerdo perfectamente, una de las historias para ser contadas de Osvaldo Dragún, que era
la historia del hombre que se convirtió en perro. Hicimos algo parecido a un guión, que no teníamos ninguna técnica para hacerlo, y fracasó porque nadie quería hacer el papel de perro. Yo tengo una foto hermosa que se ha exhibido en muchas oportunidades, en Fontana Rosa 100%. Además que están el negro y mi primer perro, que era Vania, un boxer, mi perro sentado así mirando la cámara y el negro sentado un poco imitándolo a Vania, que son iguales. Vos, Daniel, empezaste básicamente tocando los instrumentos en Lelutier. Después fuiste como construyendo el personaje este que hoy vemos en día en el escenario. ¿Cómo lo fuiste armando? ¿Cómo fue esa generación de ese personaje en sí? Yo empecé a estudiar danza cuando tenía 6 años o 7 años y violín cuando tenía 7 años. Mi formación era musical, la verdad es que no. A los 3 empecé a estudiar guitarra, luego estudié canto, me metí en la vida de coros, pero siempre fui muy jetón, muy careta, muy de contar chistes, de ser simpático, de cantar en las guitarreadas, de intervenir mucho socialmente. Creo que eso fue el primer paso. El segundo paso fue que los recitales donde Marcos leía los textos y los demás estábamos sentados en la fila, nos empezaron a hinchar las bolas a todos, a Marcos y a todos los demás. Entonces empezamos a mover cositas. Un día prendimos una luz, otro día se animó uno a decir una frase, yo qué sé, y así yo, que soy muy jetón, me metí y empecé a tocar. No sé mucho más. Y, digamos, cuando generan las obras con Lelutier, ¿les ha pasado además del caso este que comentaste de la película, de obras que iniciaron y dejaron inconclusas o de sketches que pensaron que iban a ser de una forma y terminaron siendo de otra? Digamos, porque lo inconcluso a veces tiene que ver mucho con el imprevisto, ¿no? Y el imprevisto, digamos, Lelutier tiene mucho también de imprevisto en su humor. Sí, hay proyectos que han sido inconclusos, hay proyectos... Había una famosa carpeta, carpetas, ya no se usan más las carpetas, ahora son archivos de computación, pero había una carpeta llamada Basura Creativa, en la que iban a parar los proyectos que no llegaban al escenario. Pero siempre el primer laburo que hacíamos cuando empezamos a componer otro show era abrir esa. Y de ahí muchos salieron y revivieron. Como un laurel que se está cayendo y lo regás y le echás triple 15 y revive. Bueno. El reciclaje. El reciclaje. De cualquier forma, la verdad es que tenemos una buena puntería, tenemos un promedio muy alto de proyectos que sí se han hecho. Todos los proyectos varían del papel al ensayo, te diría mucho, y del ensayo a la función muchísimo. Claro. Pero normalmente la idea humorística está. Es un tipo que le canta una canción de amor porque está enamorado de su computadora. Después se hacen 16 estrofas, de las cuales 4 son un horror, se tiran, 5 son más o menos, se cambian. Yo qué sé, la canción, pero es siempre una canción de amor de un tipo que ama, adora, de su computadora. Yo qué sé. Ese es un ejemplo de una de las canciones que jamás llegó al escenario. ¿Y les pasa de que no haya un consenso absoluto, pero un sketch llega a la obra y después funciona y se facturan, viste, que iban a andar? Bueno, eso de facturar no tanto, pero ya hemos aprendido, ya somos viejitos y nos llevamos de maravillas a esta altura del partido. La factura sí, hace unos años se nombraba. Pasa, claro. No hay un código Luthier, pero hay algunas cosas que son así. El que escribe un proyecto tiene derecho a llevarlo al escenario. Salvo que le repugne a un luthier, a otro luthier, que le repugne. Creo que la verdad que tendría que buscar minuciosamente la historia. Yo no me acuerdo de uno solo. Pero si hay un tipo que dice, y siempre queda la posibilidad, por ejemplo, vamos a hacer una canción en la que vos tenés que hacer de mujer y cantar que yo no hago de mujer. Eso se respeta. Yo no quiero hacer de mujer, porque él tiene sus ideas. Vamos a hacer todo gatito y vos sos una rata. A mí no me gustan las ratas. Bueno, eso se respeta, pero lo hace otro.
El que escribe el proyecto tiene derecho a llevarlo al escenario. Ahora, si no se ríen, ese proyecto dura una función. Claro. Bueno, también está la Y si se ríen, lo empezamos a amar todos, hasta los que no nos gustaba. Eso es cierto. Claro. Y ha habido sketches que, digamos, el público fue el que determinó, digamos, el chiste final. Me acuerdo de una anécdota, creo que es en un concierto de piano solo, y había un momento que se iban del escenario y la gente se entraba a reír porque quedaba el piano solo. ¿Te acordás de alguna otra instancia de ese estilo? No, pero lo que yo sí sé es que vamos a estrenar un espectáculo de 2 horas 20 a Rosario, y a Buenos Aires llega un espectáculo de 1 hora 40, 1 hora 50, y lo terminan de escribir esos señores, esos 4.000, 6.000, 8.000 personas que nos ven en 2 o 3 semanas en Rosario. Claro. Y ellos lo saben. Nosotros lo sabemos, ellos lo saben, y todos jugamos a eso. Ellos compran su entrada para ver el espectáculo que nosotros escribimos y lo terminan de redondear con su risa, con su aceptación. ¿Y cómo nació esa idea de ir a Rosario a...? Y es para que no vengan los críticos. Es una forma de aliviar el miedo, ¿no? Ahora, es bueno ver, yo sigo a Lelutier desde los orígenes, pero con la suerte, la primera fue una desgracia, los vi en Venezuela porque estaba viviendo exiliado en Venezuela. Cómo adaptan levemente las letras de algunas canciones para que entren al lenguaje coloquial del país donde están actuando. También los vi en San Sebastián, ya ahí por puro placer, y había determinadas mínimas correcciones que causaban una enorme gracia. La otra, es decir, me acuerdo en la chacarera de mi pueblo, que en ese pueblo donde iban pasando todas las desgracias, añoralgias, que en la estrofa final, donde el protagonista, que contaba unas cosas terribles que habían pasado en el pueblo, decía que si al pueblito querido pudiera volver, no volvería ni por putas, se convertía en Caracas en no volvería ni de vainas, que es una forma muy, muy local. Pero después está la carrera, que hacen determinadas cosas, yo no conozco, supongo que ellos están más enterados, ideas de ellos que van apareciendo en niveles populares o tal vez en otros espectáculos o en actuaciones de otros. Una vez estaba con mi mujer en Santiago de Compostela y apareció una tuna, que es esos grupos de estudiantes vestidos con capas negras que cantan canciones y coplas y demás, y de repente hacían interrupciones. Yo no las había visto en películas o en televisión, nunca personalmente, y entonces uno dice, se ha comprobado que de 150 personas, 75 son la mitad. Y un tipo que está en el público dice, eso es de Les Lutiers. Bueno, he recibido últimamente unos mails que seguramente todos han recibido, que tiene fotos parecidas a los Lutiers de 30 años, ¿no? Que a mí me dan un poco un vaído. Añoralgias. Y vienen frases. He recibido 2 de 20 y 1 de 50 frases. La verdad es que son bastante buenas. Pero la única de todas esas, que es de Lelutier, es la que cita Daniel. De cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. Es la única. Todas las demás, que en general son muy buenas. Yo no entiendo, ningún Lelutier sabe por qué, o quién las escribió, o por qué se meten atrás de la cara nuestra con unas animaciones de nuestras fotos muy lindas. Pues, no, es muy raro. Hay una pregunta por ahí. ¿Se oye? Daniel, yo te quería preguntar algo. ¿Vos integrabas y musicisti en el Titela ya? Claro, yo fundé y musicisti con Gerardo Massana, Marcos y Jorge Marona. ¿Sí? Y recuerdo a López Pucho de Paje con un rayo atravesando el escenario. No, Pucho no era. ¿Quién era? El que pasaba con el rayo era yo, en Il Figlio del Pirata. Pucho entró en el 69, 4 años después de eso. Pucho estaba en Rosario en esa época, estudiando, terminando el colegio, me imagino. ¿Y estaba Fasulo también ahí en ese grupo? No sé quién es. ¿Un profesor de la Escuela de Bellas Artes? No. En ese grupo estaban, que no sean los Lutiers, estaba Guillermo Marín, Daniel Durán, Jorge Susem, Horacio López y por ahí alguien más que me estoy olvidando. No. Gracias. Fasulo ninguno. Una pregunta para Daniel Divinsky. ¿Te acordás de libros que hayas querido, libros particulares que hayas querido editar y no pudiste, libros que hayan quedado inconclusos? En general,
libros que leía después de que habían sido publicadas por otras editoriales, por lo cual no tenía mucha gracia. Y en los últimos tiempos, el único que siento que se me escapó por inercia es el libro de Peter Capusotto, que me causó una gracia enorme, que era un libro para nosotros y que nunca se lo puse, no lo conozco a Peter y tampoco a Saborido, pero bueno, lo demás en general nos dimos los gustos. Son un encanto ambos. Sí, son gente de primera. ¿Te pasó de alguna propuesta que te hayan hecho que no hayas tomado por alguna razón y después se convirtió en un éxito o en un libro muy trascendente? No digo que te hayas arrepentido, pero... No, arrepentirme jamás. Es decir, el más prototípico, había una escritora que era directora de la revista Vosotras, periodista de periodismo femenino, que es Paul Divir, que creo que circula por ahí todavía. Sí. Me trajo un libro que se llama Cartas para Verónica, que era su hija recién nacida, una cosa de una especie de melodramática ternura que a mí no me iba ni me venía. Cuando lo publicó, hizo una fiesta en el Club Alemán, que creo que fue uno de los cócteles más espléndidos que recuerdo, al que me invitó para que... Vocaciones inconclusas no es ser jugador profesional de billar. Bueno, dijiste mis maestros y ¡plac! La señora Teresita, de primero inferior, la señorita Aurora, de segundo grado, y Enrique Bocacci, de quinto grado. Otro maestro inolvidable fue el rector de mi colegio nacional, Raúl Moglia, que intervenía, aparte de darnos clases de literatura, intervenía en las discusiones de los chicos, y si no podía mediar y solucionarla, ya bueno, vamos a tener que golpearnos un poco. Y nos ponía guantes y nos llevaba al gimnasio y separaba a la gente, a los demás chicos, para que nadie se metiera. Ya bueno, durante un minuto, ahora con unos guantes enormes que no hacían nada, y era un hombre extraordinario, me lo acuerdo como un gran maestro. David Stiebel, un querido amigo, un hermano, pero un maestro también. Mis compañeros, Marcos, Pucho, maestros totales, muchos maestros. La otra parte de la pregunta, perdóname. Sobre el billar. De billar. Juego como el culo, pero sí juego. Juego, he llegado a estar en primera, ahora ya estoy, digamos, en segunda, porque, bueno, juego muy poco, pero sí tengo mucho talento para jugar, mucho conocimiento, estudié muchísimo y adoro ese juego. Pero bueno, para jugar en primera, para jugar profesionalmente hay que entrenarse todos los días y la verdad que no hago tantas cosas que no tengo tiempo. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Vos, Sebas? Sí, no, le iba a sumar a Paul Divir, pero no podía venir a esta mesa. Yo cuando pensaba que esto iba a ser serio... ¡Paul Di! Cuando pensaba que esto iba a ser serio y entonces pensé que iba a ser aburridísimo y entonces por eso se me ocurrió todo lo que fuimos desgranando hasta ahora. En realidad, la única vocación incumplida fue la de ser director de teatro. Yo amo el teatro, leí mucho teatro en la época del 60, aquí había colecciones de teatro de Losada, de Los Ángeles, que se leía muchísimo, iba mucho al teatro. Edito teatro, pero la idea de que había alguien que tomaba esas palabras, las ponía en boca de actores y actrices y las convertía con la puesta en escena me parecía el acto máximo de la creación. Yo coincido... Esto no lo dije nunca en público. Coincido con él a medias. A mí me encanta el teatro, creo que es lo más lindo que hago en la vida, pero no dirigir. No me gusta dirigir. Es más, cuando los luthiers nos autodirigimos, cuando un luthier puede estar afuera y puede tomar distancia, dirige a los demás. Y yo soy un animal de teatro, yo realmente me considero un actor y bueno, la verdad es que lo creo así, pero no me gusta dar indicaciones. No lo sé hacer, no. Hay que ser muy hábil para eso, pero me encanta actuar. Yo amo igual el teatro, pero y nunca se me ocurrió escribir tampoco. No sabría cómo hacerlo. ¿Nunca en el luthier vos aportás en el primer proceso de escritura? No. En el papel y el lápiz no. Después, desde el papel y el lápiz hasta que se estrena, todo el tiempo.
¿Hay alguna pregunta, no? Sí, para Daniel Rabinovich. Lelutier triunfó acá en España y en muchos países de Latinoamérica, por lo menos. ¿Les quedó algún público que como inconcluso, como que algún público no pudimos conquistar? O no sé, como que... Hay un proyecto inconcluso en Lelutier que fue una apuesta también de los 70 y mucho, que se llamaba Estados Unidos. Fuimos a trabajar a Estados Unidos después de trabajar un año en un espectáculo de casi 2 horas en inglés. Para los que no saben inglés, les cuento que es una lengua que se habla en Estados Unidos, complicada. Para los que no hemos tomado la teta en inglés, hablar en inglés, por más que estudiemos y nos matemos, no es lo mismo. Hay poquísimos actores en la historia que hablan y actúan bien en 2 lenguas. Son poquísimos, Sofía Loren, Mastroianni, son muchos italianos. No muchos. Gassman. Y ese proyecto fue a Nueva York, nos fue brutal. Hicimos 2 funciones en el Avery Fisher Hall, en el Lincoln Center, y tuvimos una crítica del Variety y otra del New York Times muy buenas. Y soñamos durante un año que esas funciones iban a venir Mel Brooks, seguro, Peter Bogdanovich quizá, Woody Allen, y que nos iban a citar al día siguiente o los 2 días a tomar un café y pedirnos por favor que trabajáramos con ellos. Habíamos llegado a hablar entre nosotros, esto que parece joda, es absolutamente cierto, la fantasía era esa. Habíamos llegado a hablar de qué significaba ir a vivir a Estados Unidos. Cuando ya habíamos decidido no irnos en la dictadura, a pesar de los terribles aprietes y de las urgencias de nuestros amigos y familias y demás, nos habíamos quedado acá, nos habíamos aguantado acá y estábamos pensando, bueno, ¿cómo haríamos? Iríamos 6 meses allá y 6 meses acá. No fue Brooks, no fue Allen, Bogdanovich no nos conoce. En ese sentido, todo el proyecto fue inconcluso. Por más que las funciones fueron buenísimas, nos volvieron a llamar, nos contrataron, volvimos a trabajar, pero eso no sucedió. Lelutier era un proyecto para internacionalizarlo vía cine, Bogdanovich, Allen, y eso fracasó. Fracasó nuestra película y fracasó ese proyecto. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver. Voy a ver mi ¿Querés pensar un rato y yo hago una mientras? A Daniel Divinsky, ¿por qué el humor es tan presente en De la Flor? Porque me gusta a mí que me hagan reír, la ironía, la sátira, hasta el chiste cuando es bueno me divierte muchísimo. Es decir, y admiro mucho a la gente que lo puede hacer. Y por el lado del dibujo, ya lo dije miles de veces, que siendo bachiller con medalla de oro en el secundario, la única materia en la que me aplazaron y tuve que prepararme en una academia para dar examen fue dibujo. O sea que admiraba a los dibujantes, alguien que con la mano y un lápiz conseguía que algo tuviera forma, me parecía casi mágico. O sea que ahí hay una combinación entre el humor gráfico, pero el humor escrito también, es decir, me fascina y me divierte, es decir, tengo la risa fácil. Cuando editaste 5 Dedos, ¿en qué año fue que lo editaste el libro? En 1976, con gran sentido de la oportunidad. Digamos, ese libro tuvo una historia particular. ¿Vos pensaste que iba a tener esa repercusión, que iba a llevar a que tenga que exiliar? Si lo hubiera pensado, no lo hubiera publicado. Porque una cosa es ser valiente y otra es ser desconsiderado para con uno mismo. No, la historia era tan tonta versión de la fábula según la cual la unión hace la fuerza, que jamás se me ocurrió que un coronel de una guarnición de Neuquén iba a retar a su mujer porque le había comprado ese libro a sus chicos porque preparaba a los chicos para la subversión. Es decir, pero claro, todo es posible en la dimensión desconocida. Es decir, si alguien se pone a pensar en la censura ejercida por los censores cultos y formados, cantidad de libros que se prohibieron aquí y en España y en otros lugares no se hubiera prohibido, pero había que pensar en qué pasaba, con perdón, en la cabeza del sargento Gorosito, que es el que finalmente decidía esas cosas, ¿no? Y vos te diste cuenta, Daniel, que estabas mencionando el proyecto de la película, ¿no? Que contabas que había un personaje muy importante, lo tenía un psicoanalista.
bueno, en cierta forma Luterapia toma, ¿no?, también el psicoanálisis. ¿Revisaron algo de ese proyecto o no? No, nada que ver. No, Luterapia es una vieja idea que daba vueltas, que se terminó. En realidad Luterapia iba a ser el psicoanálisis de Mastropiero. Y cuando empezamos a darnos cuenta que ninguno de nosotros quería ser Mastropiero y que ninguno de nosotros quería que otro fuera Mastropiero, empezamos a cuestionarnos todo el proyecto. Y ahí quedó en un cajón. Después, en una reunión en la que estuvimos, me parece que Pucho, Marcos y yo, nos pusimos de acuerdo en hacer el psicoanálisis de uno de los dos. Que uno de los dos hiciera de analista del otro, que era músico. En principio iba a ser yo el analista y él el músico. A Marcos le quedaba incómodo el personaje, a mí me quedaba incómodo el personaje, y nos pusimos a trabajar en la casa de Marcos y en 2 semanas armamos todas las sesiones. Por supuesto, después hubo que trabajarla mucho más, nos llevó 2 años escribir ese show, ¿no? Pero el psicoanálisis tiene todo que ver en nuestra vida. Yo tengo 2 hijos. Inés, así se llamaba la niñera que tuve, que me atendió cuando yo nací, y Fernando. Fernando Ulloa, el analista de él y el analista del grupo. Tipo, yo qué sé, las cosas no son casuales en la vida, ¿no? Sobre todo en la mía, son causales. Totalmente. Mi hijo se llama Emilio, pero por el personaje de Rousseau, el niño salvaje. Uno siempre busca imágenes, ¿no? Y bueno, con respecto a las imágenes, recién mencionaste a Mastropieros. ¿Alguna vez, bueno, dijiste que había como una imposibilidad de llevarlo al escenario en sí? ¿Cómo se lo imaginaron físicamente a Mastropiero en sí? Digamos, porque es un personaje que ha atravesado... Sí, estuvo en todas las épocas, estuvo casado, soltero, fue bueno, fue malo, fue padre, abuelo, amante, asesino. No ha muerto, nunca murió. Nació en diversos lugares, vivió en todos los lugares. La única imagen, hay 2 imágenes de Mastropiero, una que dibujó, no me preguntes quién, ya me voy a acordar, y otra de Lolo Amengual. En el primer disco de Lelutier, que hay un dibujo de Lolo Amengual, Lorenzo Amengual, un conocido pintor y dibujante, hay una imagen de Mastropiero, que por supuesto tiene la melena, la peluca beethoveniana y una nariz prominente, yo qué sé, no sé cómo es. Es como Marcos, más que... Sí. A Marcos le gritan Mastropiero en la calle. Te han comparado con Peter Sellers. ¿Con qué otros comediantes así impensados te han comparado o que vos te sorprendas al leer una reseña? Bueno, esa comparación me sorprendió mucho y me halagó muchísimo, porque es un actor que adoro y sobre todo en sus papeles humorísticos, ¿no? Aunque también como actor dramático es maravilloso. Sí. Con Peter Sellers, pero no con la Pantera Rosa. Pero tuve toda mi vida una fantasía. Yo soy agnóstico, no creo en nada extranatural o extraterreno, pero sí pensé, si yo fuera creyente me gustaría ser Paul Newman, no ningún otro actor. No me gustaría ser Mastroianni, me encantaría actuar como él, ¿no? Pero yo quisiera ser Paul Newman, porque para mi modo de ver era un actor excelente, dramático, era un buen comediante y era hermoso. Yo, como nunca fui lindo, toda mi vida quise ser lindo como él. Inconcluso también, Paul Newman. Un Paul Newman mujer. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, la televisión, la televisión es un proyecto inconcluso para Lelutier de no tener un programa. No. Si hubiese un tiempo con producción. Pero no hay. Eso no hay. Lelutier a duras penas y con el esfuerzo y la sangre de los dedos hace 2 horas de espectáculo cada 3 años. Es impensable hacer 2 minutos por semana. No lo hacemos porque sabemos que no lo podemos hacer. La televisión está tan mal hecha, sobre todo la de aire, ¿no? Que no hace falta que nos metamos ahí. No es inconcluso, es deseado. Otra cosa es participar en cosas de televisión. A mí me encanta.
hacer pequeños papeles, eso me encanta. Pero que lo escriba otro. Y hacer un programa con... Es imposible mantener la calidad. ¿Y si lo ve Woody Allen? Él tampoco hace especiales. televisión semanal. Él hizo humor gráfico así, y odió esa época porque no le daba la cabeza para hacer tantos chistes. Tenía que mandar al diario, a la revista o a la radio 20 chistes por día y no le daba la cabeza. Se enfermó con eso. ¿Alguien tiene ahí? Tengo una acá entonces. Para Daniel Divinsky, si a algunos autores le hubiera gustado tenerlos en De la Flor, Sí. ¿se pueden nombrar? Estoy pensando. No, Isaiah Berlin, después George Steiner, que le tengo una admiración enorme como ensayista y como novelista. Entre los nacionales, uno que llegué a publicar, Eduardo Belgrano Raus, uno al que le tengo mucha admiración, porque aparte de un buen escritor es una excelente persona, cosa que no siempre coincide. ¿Y este sueco tan bestseller, mirá, publicaron uno de esos libros? No. En vez de mudarnos de acá al piso 300 leí el primer tomo con gran dificultad después de las primeras 100 la páginas. La chica que envenenó al padre en el palacio, ¿cómo es? Esos libros, esos títulos. Sí, no. Yo también leí uno. No hace falta, para vender ya tenemos no aquí. No se lo cuento a nadie, pero hoy tengo que decir la verdad. Yo leí uno de esos libros. También me atrapó, y además me sentía perdiendo el tiempo todo el tiempo, todo el viaje con el libro ese. Pero hay cosas ¿Entre mejores. ustedes tienen algo que preguntarse? Les digo a los dos, ¿no? ¿A dónde ir a comer? Sería muy rico que si tienen alguna duda así recíproca la manifestación. Ya sabemos las respuestas, eso es lo que sucede. Somos amigos hace tantos años. No, pero una buena pregunta sería, ¿a dónde vamos a comer? ¿No? ¿Y qué vamos a beber? Daniel es un gran bebedor, amante del vino. Hay otra pregunta por allá. Sí, yo quería preguntarles a los dos, como parte del círculo del humor o consumidores de humor, se nota, si del humor que hay hoy en día, ya sea en televisión o teatro, ¿cuáles son los cómicos o las personas que hacen humor que a ustedes les gustan? ¿Qué es lo que consumirían o qué es lo que miran en televisión? Yo soy un negado para la televisión. Me cuesta mucho el gesto de encender el televisor para otra cosa que no sea ver un DVD con una película. Pero esto es un déficit, no lo considero una ventaja, porque no estoy enterado de una cantidad enorme de cosas que pasan, y cuando hago lo contrario, como el sábado que vi el primer episodio de la serie sobre Wallander, el comisario de las series policiales de Henning Mankell, del sueco, dije, caramba, hay cosas buenísimas, uno podría disciplinarse para verlas, o algún programa del Canal Encuentro y demás. En humor actual, Capusotto solamente me hace reír muchísimo. En la televisión de aire te diría que casi nada. A mí me encanta Luis Landricina como Dicer, como tipo que cuenta cosas, y por supuesto cuenta una cosa que se puede contar en 20 palabras y la cuenta en 20 minutos, y el gusto está en las vueltas que da, ¿no? Me gustan algunos personajes de Antonio Gasalla, y normalmente no me gusta la sobreactuación que hay en todos los programas de televisión de aire. En el de él a veces también. La lista de los humoristas que me gustan gráficos sería interminable, empezando por Quino, por el Negro Fontana Rosa. Tengo un gusto, digamos, soy sencillo para... Soy muy bueno como público, porque todo me gusta, todo me divierte, pero cuando se trata de humor sobre temas sobre los cuales creo yo que no se puede hacer humor, ahí me pongo mal, me enojo mucho. Sí. No me gusta mucho el humorismo de actualidad. Yo creo que la penuria del negro era el chiste de la actualidad del día a día. Él era feliz cuando podía dibujar. Yo no sé si vos te acordás, pero estar con él él estaba todo el tiempo dibujando. Pero todo el tiempo, manos,
dedos, narices, siluetas. A él le encantaba dibujar. Yo creo que la actualidad no le gusta a nadie. La verdad es que hacer humor sobre actualidad es un plomo. Porque aparte es muy fácil. Se nombra al ministro, que el vestido que se puso Cristina, que el otro que es el presidente, pero la otra, el pelado de la cuarta fila. Hacer humor con las cosas puntuales es muy fácil. Hacer humor con las cosas más abstractas es más difícil. El que hace humor con contenido político, pero mucho más abstracto que ese tipo de referencias, es Crist, en el dibujo de la página trasera de Clarín, donde hay alguna referencia que tenés que estar muy enterado para ver a qué alude, al punto que la dirección del diario, el jefe de redacción, le obligó a poner un título a los recuadros que son como una leyenda para ciegos, ¿no? Sí, porque o te das cuenta de que a qué alude o no te das cuenta, pero no hace falta que tenga un título. Y Crist sí hace humor de actualidad, pero que no incurre en ese tipo de obviedades, ¿no? El negro Crist dibujó el primer dibujo que no dibujó el negro en su vida, en su último tiempo, cuando se estaba muriendo ya. Y es una viñeta divina. Son dos señoras en la playa y sentadas abajo de una sombrilla, y por el fondo va pasando un enorme velero. Y el globito dice: ¿viste, Polola, cómo se está poniendo de moda la energía eólica? Y la otra dice: sí, Pirucha, Neneco se compró un velero, otro velero. Y, por supuesto, Neneco soy yo. Yo de orgullo lo tengo recortado y puesto en todas las paredes de mi casa. Aparte, no tengo velero, ¿no? Es un gran pintor el negro Crist, un gran pintor. Inaugura una exposición ahora en el Centro Cultural Coreano. Parece que es una exposición en Corea que tuvo mucho éxito y lo invitaron y expone, creo, la semana que viene. No sé dónde queda, pero... No se pierdan la de Alfredo Sabat en el Centro Cultural Recoleta, maravillosa. Hay una más. Bueno, vamos a hacer una pregunta más y después, bueno, los invitamos a todos a que se queden ahí algo para brindar, ¿sí? Perdón, vuelvo al tema anterior del humor y el teatro. Hay un género que se puso mucho de moda y quería saber la opinión de ambos, que es el stand-up, que es un humor que generalmente, o por lo menos lo que yo he visto, se hace muy autorreferencial, muy de vivencias de uno y es muy improvisado. En el caso de tuyo, Daniel Rabinovich, que siendo Lelutier un producto, como vos dijiste, tan preparado, tan digerido, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Es un humor más fácil, es distinto? No sé, a mí me provocan bastante gracia algunos, me parece bastante difícil. Yo sería incapaz de improvisarlo. Como estoy improvisando hoy, sería incapaz de hacerlo con humor. Pero con un libreto me animaría. Una de las formas más de actuar, no sé. Yo no vi muchos espectáculos de ese género, pero me produce cierta piedad un tipo que se esté esforzando por hacerme reír. ¿Habéis un grupo de tipos? Si tienen libreto, no. Había una pregunta más, ¿no? Por ahí. De Paul Dinick. De Nick, el dibujante. Se caca acá la hiel. Usted es un buen dibujante y que tiene un curiosísimo atractivo en los chicos que hoy, y es difícil de entenderlo, se divierten más con Gaturro que con Mafalda, tal vez por una cuestión generacional. Pero curiosamente yo pensé que esto pasaba aquí, está pasando en Colombia y en Chile. Como también es exótico, ya que estamos hablando de la repercusión de jóvenes mayores de Liniers, que tiene un humor muy difícil. O sea que los mecanismos del humor felizmente son insondables. Si son insondables con libros que nosotros vendemos mucho, me gusta más. Bueno, vamos a ir cerrando. Les comento algo, una infidencia en realidad. Hay un deseo inconcluso que queríamos hacer para esta jornada. Una vez tuvimos con Sebas la posibilidad de hacerle una entrevista a Fontana Rosa y él nos había comentado, le preguntamos sobre el reconocimiento a su trayectoria y qué reconocimiento le faltaba en su vida, y él dijo, un trago a mi nombre, un Fontana Rosa. Y hoy queríamos hacer el trago Fontana Rosa, no pudimos hacerlo, pero bueno, los invitamos a todos a que se queden, así charlamos un ratito más y les cuento, hay un blog del ciclo, se llama inconclusoporahora.blogspot. Esto sigue
primer viernes de cada mes. El segundo viernes de cada mes, es cierto. Todavía no está cerrada la mesa el mes que viene, pero va a ser muy buena. Así y si no, repiten esta. No, si hay tiempo sumaremos a la super edición lo que acaban de decidir ellos. En 1 hora y pico lo ponemos en 1 minuto y algo. Como corresponde. Algo quedará. Algo queda. El segundo viernes de mayo, bueno, están todos invitados y les agradecemos muchísimo a nuestros invitados de hoy, a Daniel Rabinovich y a Daniel Divinsky. Es un honor tenerlos y que se presten a este tipo de ciclo que es extraño para nosotros explicar cuál es el sentido, extraño sentarlos seguramente y a veces extraño también que algo que parece un poco a veces oscuro, que tiene que ver con la frustración, con las cosas inconclusas, de qué sé yo, generalmente se convierte en un ámbito donde nos reímos más de una vez y eso para nosotros vale doble, así que agradecerles mucho y pedirles un aplauso para ellos. Como diría un español escéptico, dado el ámbito que estamos, eso se lo dirá usted a todos.